Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Buenas noches para todos, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Entonces abrimos nuestra Biblia y leemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Están todos listos? Capítulo 1, del 1 al 18. Y leo en el nombre del Señor Jesús. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por el deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel a quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. Bueno, hasta ahí estamos. Y quiero que me acompañen ahora esta noche por esta palabra que el Señor me ha regalado y que me ha permitido traerles a ustedes. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que traigas tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada una de las personas que va a escuchar este mensaje que tú nos has regalado, Señor Jesús, que tú has puesto en mi corazón para traerlo a tu pueblo, Señor, para que nos alimentemos de tu Espíritu, que es el que nos trae vida, Señor Jesús. Trae luz a este mensaje que esta noche tú me has regalado para tu pueblo, Señor Jesús. Pon tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pon tu Espíritu Santo sobre mí, Señor Jesús, para que esta palabra no se quede en cada uno de nuestros corazones y podamos entregarla a cada persona que nos encontremos en nuestro camino. Que alumbremos con tu luz, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, me gustaría preguntarles, ¿quién acá le tiene miedo a la oscuridad? Amén. ¿Y qué sensación les produce estar a oscuras? Bueno, ¿y qué se les ocurre hacer cada que estamos a oscuras? ¿Cierto? Pero ¿y saben algo? Hay personas que le tienen tanto miedo a la oscuridad que esto se les convierte en una fobia. Y esa fobia científicamente se conoce como nictofobia. Y nictofobia es una fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad. ¿Sabían que eso era una fobia? Que la gente le tiene miedo a la oscuridad y es una fobia. Son personas que al tenerle tanto miedo a la oscuridad tienen que dormir con una lamparita que les alumbre y así sentirse seguros para conciliar el sueño. Ahora que existe tanta tecnología, lo primero que siempre tenemos a la mano es la linterna del celular. Y con ella podemos alumbrar en la oscuridad. Pero imagínense ustedes si retrocedamos en el tiempo, como dicen en Mañanas Íntima Devoción. A propósito, ¿cuántos acá escuchan Mañanas Íntima Devoción? Es un programa muy ameno y que nos trae mucha bendición cada mañana que nos levantamos escuchando ese programa tan ameno que siempre nos están dando y nos están edificando. Ahora viajamos en la máquina del tiempo y creo que aquí hay personas que nos tocó alumbrar con velas. ¿Estoy en lo cierto o soy el único que le tocó alumbrar con velas? Porque tengo yo bastanticos años. Y porque es que porque no había luz eléctrica en muchas partes. Pues yo tengo 57 años y créanme que uno piensa que la luz eléctrica pues estaba en la ciudad, pero en los pueblos, en las veredas más remotas, yo creo que inclusive en este momento, creo que tampoco les ha llegado la luz eléctrica. Y era que cuando yo estaba más pequeño, recuerdo que en mi pueblo, era un pueblo, se llama Palermo, es un pueblito pequeñito, en un municipio del departamento de Antioquia que se llama Támesis. Eso queda en el suroeste antioqueño. Y yo recuerdo que en ese pueblito, cuando yo iba a visitar a mi hermana en esa vereda, me acuerdo yo que la luz eléctrica a duras penas llegaba hasta el caserío que había en el pueblo. Pero de ahí para arriba o en las casas que habían alrededor o en las veredas aledañas no llegaba la luz. Y entonces nos teníamos que alumbrar con velas con velas o con lámparas de petróleo. Eran inclusive cogían yo me acuerdo que en donde venía el veneno que lo echaban al ganado, ahí metían el petróleo, le metían una mechita, la sacaban por la tapita encima y con eso hacían una lamparita para alumbrarse en la oscuridad. Y en esos tiempos, pues imagínense, si no había luz, tenía uno que acostarse lo más tardar 7, 8 de la noche. Ya uno ya estaba, como dices, acostar con las gallinas porque ya no había más que hacer. Entonces imagínense ustedes si no había luz, que a uno le cogían las ganas de ir al baño a esa hora de la noche y los baños no quedaban dentro de la casa, quedaban fuera de la casa, se llamaban letrinas. Yo no sé si a ustedes les tocó vivir esa experiencia, pero el baño no quedaba dentro de la casa, sino que uno tenía que salir afuera de la casa. Y creo que eso eran experiencias para mí eran aterradoras, porque le tenía yo tanto miedo a la oscuridad
como tanto miedo a las serpientes. Y me pasó una vez una cosa muy particular en la costa. Fui yo para el baño, y yo que le tengo tanto miedo a las serpientes, veo que por una de esas paredes va bajando una, pues para mí eso era una lombricita, pero para mí eso era como una boa. Le digo que literal, ahí en el baño, se imaginan o sea, el susto, porque le tenía miedo a la oscuridad, y fuera de eso, una cosa bajando no, eso para mí fue una experiencia muy aterradora. Entonces imagínense uno. Entonces eran experiencias terribles, y creo que yo sufrí mucho con eso, y seguramente aquí hay personas que les tocó vivir esas experiencias, no creo que con las serpientes, pero sí con ir a una letrina y ir sin luz, alumbrando con una vela. Entonces pensando un poco en lo que está viviendo el mundo en estos momentos, y en que todos tenemos las comunidades para alumbrar nuestras casas, para alumbrar nuestras ciudades. Todos los gobiernos buscan la mejor manera de que nosotros tengamos, digamos, electricidad presente en nuestras casas. O sea, que en nuestro diario vivir podamos tener estos, cómo traer la luz a nuestras casas, y por eso construyen hidroeléctricas, por eso construyen pues cosas energía solar, muchas cosas para que nosotros podamos tener esas comodidades en nuestras casas. Pero paradójicamente, creo yo que el mundo se encuentra a oscuras. O sea, paradójicamente los gobiernos se preocupan por alumbrar las ciudades, por alumbrar las cosas que nosotros tenemos, pero si nos ponemos a mirar un poquitico más a fondo, el mundo se encuentra a oscuras. ¿Y por qué digo esto? Porque acontece lo que el sistema nos mueve con tantas fiestas que de toda índole, todas las fiestas que se inventan, así sea por tradiciones de los pueblos, así sean por los que los gobiernos quieren hacer unas fiestas como el Halloween, por ejemplo, que trae mucha oscuridad a nosotros. Esas fiestas del Halloween, ustedes ven que eso es pura cosa demoníaca que no le trae nada a nosotros como iglesia. Lo mismo en los carnavales. ¿A ustedes no les parece que están en estos días ahí carnavales por toda parte del mundo? Me puse a mirar y hay carnavales en Venecia, carnaval de Barranquilla, carnavales en España, carnavales en Brasil. Y no sé por qué me pareció muy curioso que en este transcurso de tiempo esté pasando eso, tanto carnaval junto. Y si ustedes se ponen a leer un poquitico e investigar sobre eso, tiene que ver mucho con lo que la entrada a lo de la Cuaresma. Entonces, para que investiguen un poquitico de por qué son lo de los carnavales y por qué es ese significado de car-aval. O sea, saquen y el tiempito y investiguen un poquitico sobre eso, porque eso es pura cosa de oscuridad que el enemigo nos quiere tener a oscuras a nosotros, ¿cierto? Y lo mismo lo que acabó de pasar con el Mundial de Fútbol. Mire que en los 30 días se paralizó todas las cosas, porque todo el mundo estaba pendiente de una pantalla de televisión para que nos pudieran pasar los partidos, y todo el mundo, creo yo, que estaba pendiente de eso. Y durante un mes, para saber quién sería el campeón del mundo, o sea,
Todo el mundo esperando todo lo que pasara en un mes para saber la conclusión de quién iba a ser campeón. Y mucha gente se endeudó para viajar al Mundial a Qatar. Entonces se quedaron unos tristes y unos felices y otros endeudados. Entonces creo que eso trae mucha desilusión y todos esos acontecimientos traen oscuridad al mundo. O sea, traen cosas, o sea, nos quieren como tener entretenidos en todos estos acontecimientos. Y yo me hago esta pregunta: ¿cuántos de nosotros como cristianos estamos participando consciente o inconscientemente de estas actividades? Y este mensaje lo he titulado A la luz del Evangelio de Dios. Creo que aquí todos sabemos que hemos leído en el libro de Éxodo cómo fue la creación del mundo, ¿cierto? En Génesis, perdón. Y en los primeros versículos del libro de Génesis dice que en la tierra no existía la luz. Y miremos a la luz de la palabra por qué les estoy diciendo esto. El primer punto que les quiero compartir es: Dios nos ha entregado su luz. Y en el primer capítulo de Génesis dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Como leemos en estos pasajes de las Escrituras, acá no existía nada, ¿cierto? Y Dios creó los cielos y las tierras, solo existían las tinieblas. Pero qué tan hermoso es que es nuestro Dios, que es nuestro Creador, que creó la luz. Como leemos que desde el principio de la creación nosotros estábamos a oscuras, ¿cierto? Desde el primer día esto era tinieblas, pero Dios con su infinita misericordia nos dio luz. Pasemos al punto 2 y veamos cómo Dios le brinda luz a su pueblo de Israel, que andaba cautivo en Egipto, y los guía por el desierto. Esto es un poquitico de lo que aconteció después de que sacaron al pueblo de Israel y estaban andando por el desierto de Sucor. Entonces, aquí en Éxodo 20:22 dice que los israelitas partieron de Sucor y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. Entonces miren, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y podían viajar de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día y la columna de fuego durante la noche. Eso aconteció cuando, antes de llegar a pasar cuando Dios abrió las aguas para que ellos pasaran. Entonces, recordemos lo que está pasando acá. El faraón dejó por fin salir a los israelitas que estaban esclavizados en Egipto y nos cuenta cómo Dios les iluminó el camino con su presencia durante el día y la noche por el desierto. Y nos encontramos en unos versículos más adelante cómo Dios nos habla de su protección. Sigamos con el relato. Y en el punto 3 les traigo su luz como protección. En el libro de Éxodo número 14 del 19 al 20
dice que entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Hermanos, ¿acaso no les parece fantástico lo que está sucediendo? Que Dios, al ver que Faraón había cambiado de opinión, de no dejarlos salir, ordenó que los persiguieran para que no pudieran huir. El Señor Jesús, para su protección de su pueblo, puso a su ángel que estaba al frente de los israelitas y se fue a situar en la parte de atrás de ellos. ¿Qué aconteció? Que oscureció el camino para que el ejército de Faraón no los pudiera perseguir. Era nube de oscuridad para ellos, pero para los israelitas era luz. ¿Y no les parece que Dios es muy maravilloso con esto que le está aconteciendo? ¿Cree usted que puede caminar a oscuras? Pues mire lo que dice Isaías. Isaías 59:10 dice: vamos palpando la pared como los ciegos, vamos andando a tienta como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. Pues uno si pudiera caminar a oscuras, como dice la palabra, palpando la pared, pero está propenso a tropezar o a caerse. Entonces, si el mismo Dios se preocupó por su pueblo, iluminando el camino, como vimos en el libro de Éxodo en los versículos anteriores, ¿por qué no dejarnos guiar por esa luz que Él nos está abasteciendo? Dios mismo sabe que si somos justos, no podemos caminar sin su luz, que es como un faro en nuestro camino. En el Salmo 112, versículo 4 dice: para los justos la luz brilla en las tinieblas, pero Dios es clemente y compasivo y justo. Entonces, como Dios es compasivo y justo, y como le duele al pueblo que se aleja de Él nos manda al profeta Isaías para darnos buenas noticias con sus profecías. ¿Y qué es una profecía? Es un mensaje inspirado por Dios, es una revelación divina. En este caso, el profeta Isaías nos cuenta cómo de la dinastía de David vendría el Salvador del mundo. Y en el punto 4 es su luz como profecía. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías después de lo que aconteció con el pueblo de Israel, de que el Señor los sacó de Egipto, puso su luz delante de ellos y oscuridad hacia los del faraón, y después ya ustedes en el libro ven todo lo que aconteció. Nos centramos en este versículo que es el del Isaías 7, del 13 al 14. Y dice: entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel.
Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen será llamado Emanuel, y la palabra Emanuel es una palabra hebrea que, tal como lo indica en el Evangelio de Mateo, significa Dios con nosotros. Y leemos en Mateo 1:23, para corroborar esto, lo que el profeta Isaías está hablando. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí todo lo que estamos hablando a través de la Biblia. Todo esto que ha acontecido y lo que las profecías y todo esto lo corroboran los evangelios. Y por eso es que, y eso no es todo. Más adelante el profeta Isaías nos dice de dónde vendrá nuestro Salvador. En Isaías 9:1 dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Y dice en Isaías 9:2, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Entonces miremos, esto está aconteciendo cuando en tiempos del profeta Isaías, y él ya estaba diciendo que el pueblo que andaba en oscuridad ya ha visto una gran luz. Y en Mateo nos cuenta cómo se cumplió esa promesa. En Mateo 14:4 al 16 nos dice de la siguiente manera. Dice: para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. ¿Y por qué será que en el Evangelio, qué será que en Isaías y en el Evangelio de Mateo nos nombran la tierra de Zabulón y de Neftalí? Porque esas dos tribus hacen parte de las 12 tribus de Israel. Estas dos tribus estaban establecidas en Galilea. Y allí en Galilea fue donde el Señor Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Entonces mire pues todo lo que nos acontece durante, todo lo que nos cuenta el profeta Isaías y lo que lo corrobora Mateo en su palabra. Entonces, ya que hablamos de lo que Dios hizo desde el primer día de la creación, que nos regaló su luz, ya que el mundo andaba en tinieblas, y también vimos cómo guió con su luz a través del desierto al pueblo de Israel. Asimismo nos brindó su protección y también su promesa siglos atrás con el anuncio de lo que acontecería más adelante. Entonces ahora hablemos del cumplimiento de esa profecía. Y para eso nos vamos a adentrar en el Nuevo Testamento. Miremos cómo fue el nacimiento de nuestro Salvador. Para que se cumpliera la profecía sobre nosotros. Pasemos al punto número 5. Y dice: se cumple la profecía de Isaías. Mateo, versículo 1 del 21 al 23, nos dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el 22 nos dice que todo sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor
lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará un hijo, y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces acordemos lo que leíamos en Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal a la Virgen, y concebirá un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y en el Evangelio de Lucas también nos habla sobre el nacimiento del Mesías. En Lucas 1:30 y 31 y Lucas 2:11 dice: Lucas, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En Lucas nos dice que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, hermanos, ya que leímos cómo fue el cumplimiento de la profecía de Isaías siglos atrás con el nacimiento del Mesías, ahora los invito a que nos adentremos en el ministerio de Jesús y vemos cómo Juan el Bautista vino adelante del Señor para dar testimonio de su luz. En el Evangelio de Juan nos habla de estos acontecimientos. Y el punto 6 dice que el que da testimonio de la luz. Juan 1 del 6 al 9 dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar, Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, al fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. En Juan 1:15 nos dice: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y sigamos en Juan 1:30. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, después de cumplida la promesa y de que Juan el Bautista dio testimonio de que la luz nos había llegado, viene algo que nos compromete, que nos compete a todos nosotros por hacer, y ese es parte de la promesa y del legado que nuestro Señor Jesús nos dejó a todos nosotros por medio de los apóstoles, y que nosotros debemos de dejar a nuestros hijos. Entonces aquí ese es el compromiso que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesús, porque eso fue lo que nos mandó a él hacer. Y esta tarea es la que nos toca hacer. En el punto 7 nos dice que somos comisionados para dar testimonio de su luz. Qué responsabilidad tan tremenda la que nos toca. Ser comisionados. La palabra legado viene del latín legatum y hace referencia a la idea de delegar, de pasar una idea o una capacidad a otra persona. Y miremos quiénes fueron las 12 personas que el Señor Jesús discipuló para dejarnos su legado y transmitirlo hasta el día de hoy. Leemos en Lucas del versículo
el 6, 12 y 13, la palabra del Señor nos dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Y por qué los llamaría apóstoles? Miremos la definición de apóstol. El término apóstol proviene del griego apostolos, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Miremos qué nos dice la palabra y cómo el Señor Jesús los manda a trabajar después de darles poder y autoridad. En Lucas 1, del 1 al 6, dice que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse en el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando y sanando a la gente. En el capítulo 10 nos cuenta Lucas que no solo mandó a los 12, sino que dice que mandó a otros. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo pueblo y al lugar a donde Él pensaba ir. Dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, que Jesús llamó a los 12 para que le ayudaran en su ministerio público y a los discípulos durante 3 años. Y recordemos que estos 12 eran personas del común, como usted y como yo. Unos eran pescadores, otros eran carpinteros, otros eran recaudadores de impuestos, gente del común. Y esos estuvieron con Jesús, como 1200 días estuvieron con Jesús, viendo cómo enseñó a multitudes en varias regiones, viendo cómo realizó milagros, viendo cómo sanó a los enfermos, cómo expulsó demonios, entre otros acontecimientos. Ellos fueron testigos oculares de lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. Entonces, ya que los discípulos del Señor Jesús lo acompañaron y aprendieron del Maestro durante esos 3 años, después de que el Señor Jesús resucitó, se les apareció y los comisionó, como dice en su palabra. Y no sé si se pudiera decir que les impuso ese mandato. No sé si se podría
porque los comisionó, pero también les puede haber impuesto ese mandato. Mateo 28 del 19 al 20 dice, su palabra dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí viene lo que nos compete a ustedes y a mí como miembros de esta iglesia. Ya que creo que esta palabra que el Señor me ha entregado ha sido porque yo llevo, creo que 13 años en esta iglesia, y creo que los frutos puede que para mí sean pocos. Siento que tampoco he hecho mi labor con todo lo que he aprendido, y me cuestiono a mí mismo, porque cuando yo estaba haciendo este mensaje tocó mi corazón mucho, porque a veces venimos y nos sentamos en una silla, a recibir la palabra, pero personalmente yo me siento inconcluso al no poder al tener todas las herramientas que tenemos y no llevar el Evangelio del Señor Jesús. Como ven, este material que les traje hoy fue todo fortalecido en la palabra del Señor. Y tuve ese caminar por la Biblia y ver cómo el Señor Jesús nos está diciendo: vayan, que yo los apoyo, vayan, que yo estoy con su luz adelante, vayan, que yo estoy poniéndoles soldados, son ángeles para que ustedes prediquen mi evangelio. Y nosotros muchas veces venimos, recibimos la palabra sentados en una silla, pero no salimos afuera a entregar lo que verdaderamente aprendemos de su palabra. Y de verdad que me siento a veces avergonzado con el Señor, y me siento avergonzado con mis pastores. Por eso, porque al recibir este mensaje, sé que no estoy haciendo mi labor. Puede que no estoy haciendo mi labor. No lo estoy haciendo como el Señor me lo ha mandado a hacer. No lo estoy haciendo. Entonces, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, que es ir por todo el mundo para dar a conocer, pero creemos que tenemos todo, que tenemos que viajar por el mundo a esparcir la luz del Evangelio de Cristo. No es así. Nuestro mundo está con nuestra familia, está con nuestros hijos, está con nuestros vecinos, está con nuestros compañeros de trabajo, está con el que está en la fila mientras esperamos una cita. Está en todo, en cualquier momento, está en cualquier circunstancia.
Debemos ser parte de su legado, debemos ganar almas para el reino de Dios y que esas almas que están en la oscuridad, nosotros les podamos esparcir la luz de su evangelio, su luz como el precioso legado que nos transmitió a través de los apóstoles, a través de gente preparada como los pastores de esta congregación, que se encargan de discipularnos y que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Su palabra dice que no podemos escondernos, que nosotros somos la luz del mundo. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos de íntima devoción, levantémonos, que la luz del evangelio de Cristo ha llegado a nosotros como un resplandor sobre nuestra vida. Que ese legado pueda trascender por todos los confines de la tierra, que nosotros esparzamos nuestra luz, que no la dejemos apagar. Esa luz del evangelio de Cristo es muy importante. Yo cuento las anécdotas porque de la vida, porque para mí creo que lo hago como una responsabilidad que cargo sobre mis hombros muy grande, porque para mi familia, que está Johnny acá, él me dice que yo para la familia soy un ejemplo a seguir. Y yo no merezco eso. O sea, ¿qué responsabilidad tan grande tengo que tener yo para no fallarle a mi familia? Para que esa luz del Señor siga resplandeciendo sobre mí y que mi familia lo pueda ver. Y eso mismo yo quisiera que cada uno de nosotros tengamos, porque creo que es una responsabilidad muy grande la que el Señor nos dejó. Si comisionó a 12 y esos 12 se encargaron de esparcir el evangelio por toda parte, y hasta hoy ese evangelio las tinieblas no lo van a apagar. Ese evangelio de Cristo, las tinieblas no lo pueden extinguir, porque quedamos aquí como legados para que esa luz, que es el evangelio del Señor Jesús, se quede para cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros podamos llevar esa luz ante tanta oscuridad que hay en el mundo en estos momentos. Porque el mundo está oscuro. El enemigo lo único que quiere es arrebatar almas. Y como dice el pastor, y van a haber persecuciones, y nos van a perseguir por todas partes. Pero nosotros no nos vamos a dejar apagar esa luz. Vamos a leer en Mateo, lo voy a dejar con estos últimos versículos para terminar mi mensaje. Y quiero que se les queden estos mensajes para que el Señor Jesús traiga regocijo sobre sus vidas. Mateo 5, 14, 16 dice: mire todo lo que nos dice el Señor Jesús a ustedes, a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. No se dejen apagar, hermanos, por cualquier circunstancia de la vida que les acontezca. No se dejen apagar la luz del evangelio de Cristo que ustedes tienen encima. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en su casa. O sea, que alumbren en sus casas, sean esa luz que cada uno pueda mirar entre tanta oscuridad. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre Celestial que está en el cielo. Lucas nos dice, del 11 al 11, 33, 36, dice: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de los que entren
tengan luz. Tus ojos, en Lucas dice 11:34, dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrese de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estará completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará tu gloria. Isaías 63 dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Pues hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que, como les dije, el mensaje que el Señor nos regaló hoy haya sido de bendición para que hoy, y que nos vayamos con todo esto que el Señor nos mostró, que el Señor nos mostró su luz y que, como les decía, brillemos, que la venida del Señor está pronto. Dios les bendiga. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.